Hace un mes tomé la decisión de renunciar a mi trabajo full-time corporativo en agencia para irme por mi cuenta. Tomé esta decisión porque siento que he podido obtener un conocimiento muy vasto. Y claro, uno nunca deja de aprender y soy fiel creyente de que uno continúa y que es responsable de continuar educándose. Pero tenía la confianza suficiente para sentirme segura y preparada y tomar una decisión donde yo dirija mis propios proyectos. Esto es un sueño que llevo pensando y manifestando por muchísimos años. Nunca me atrevía a dar el paso, sinceramente. Pensaba en todo lo peor. Pensaba en que no iba a obtener la estabilidad financiera que quería. Pensaba en que nadie iba a confiar en mí, que nadie me iba a dar la oportunidad para yo poder echar hacia adelante. Habían muchas inseguridades y muchos miedos, los cuales fui enfrentando poco a poco, y la realidad es que después de más de 10 años en experiencia de trabajo en agencia como parte de la industria de comunicaciones, que es en la cual me he dedicado desde que me gradué de la universidad, aparte de la artística, ¿no? Pero siempre estuvo de la mano con la parte de comunicaciones porque yo nunca dejé de trabajar ni de hacer, ¿verdad? O atender a clientes por mi lado. Pero no a esta magnitud. Entonces, yo siento que primero sentía la necesidad de grabar este video porque por fin tengo el tiempo y los que somos mamá sabemos y me pueden entender, ¿verdad? Es un poco complicado hacer un schedule para poder trabajar contenido bien complejo, y ya por fin he ido poco a poco cuajando el calendario para que pueda ser posible, pero también porque sé que hay muchas personas que están pasando por este proceso en el cual se sienten totalmente inseguras, se sienten helpless, ¿verdad? Se sienten que quieren hacer muchas cosas, quieren cumplir con muchos sueños, pero no saben por dónde empezar, no se atreven a hacer la movida. Y yo entiendo eso porque yo estuve ahí, he estado ahí muchas veces, más de los que quisiera admitir. Y la gran mayoría de las veces que me he encontrado en esa posición no ha sido necesariamente por situaciones en las cuales yo no haya podido controlar, sino porque yo misma me lo he impedido. Y es totalmente parte de un proceso de crecimiento y de desarrollo. Y sé que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que por ejemplo, son como yo, que son mamás y que aún así aspiran a una carrera, aspiran a tener proyectos y no necesariamente a quedarse full time trabajando con la casa. Entonces eso es totalmente entendible porque era algo que yo sabía que yo quería hacer. Yo sabía desde muy temprana edad que aunque yo quiero ser mamá, y soy mamá, gracias a Dios tengo la bendición de serlo, y quiero una familia, y la tengo, es maravillosa, y quiero seguir creciendo mi familia. El hecho de yo querer una familia y querer ser madre, yo no quería que eso eliminara o sustituyera mi sueño también de emprender, mi sueño de tener un proyecto mío, mi sueño de tener éxito en las redes sociales y poder conectar y crear múltiples negociaciones y campañas exitosas para no solamente colaborar con muchas marcas, sino para el bienestar de todas las personas que me ven y que puedan beneficiarse también e inspirarse. O sea, que yo siempre aspiré a una carrera, más que a una carrera tradicional, siempre aspiraba a tener algo propio. Entonces, la razón principal por la cual yo también sabía que quería irme por mi cuenta es porque veía muchos huecos en los trabajos tradicionales donde yo estaba. Muchos huecos a nivel como empresa. O sea, veía muchas faltas, muchas cosas que yo decía, si yo fuese líder, yo haría esto. Y esto no se está implementando. Si yo fuese dueña de una empresa, me gustaría hacer esto y creo que esto es importante y no se está haciendo. Comencé a posicionarme dentro de estos roles que yo
sabía que en algún momento podía tener la capacidad de ejercer. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, yo sí me gustaría hacer esto, a mí sí me gustaría tener algo propio, sí me gustaría aspirar a una carrera que va más allá de lo tradicional. Y, por ejemplo, a mí que me apasionan las comunicaciones, estar en una agencia o en una oficina encerrada 8 horas no es lo mío. Sin embargo, tener un podcast, hablar, conectar con la gente, crear campañas diversas, creativas, eso es algo que a mí me apasiona mucho y gracias a Dios vivimos en una era donde la tecnología ha evolucionado tanto que nos ha permitido tener múltiples alternativas y formas de evolucionar en el trabajo. En mi caso fui muy afortunada porque, y lo soy porque vivo precisamente en un momento donde la era digital me ha permitido poder crear algo desde cero. Y yo creo que eso es bien importante porque siempre vemos el empresarismo como imposible, ¿verdad? O como algo muy monótono y repetitivo y que tenemos que hacer más de lo mismo de lo que hay. Y gracias a la tecnología, pues es posible que nosotros podamos incluso crear algo from scratch. Y yo creo que eso es algo que tiene mucho valor. Y siempre fue algo que a mí me inspiraba y me encantaba. Entonces, esto es un sueño de hace muchísimos años, de años y años, que yo sabía que en algún momento quería tener lo mío, quería tener mi proyecto, quería tener mi marca, quería tener mi nombre en una industria competitiva y sobre todo para poder inspirar a otras personas y más que todo, aparte de tener control de mi contenido en cierto sentido, ¿no? Poder ser líder en la dirección hacia donde yo quería ir a nivel creativo y a nivel de trabajo, también quería poder manejar mi tiempo. Y eso también fue algo que me movió muchísimo. Es la razón principal por la cual yo tomé esta decisión ahora. Porque siendo mamá, me di cuenta que el tiempo es un lujo. Totalmente. Y wow, yo creo que valorar el tiempo por lo que es, se trata de darte cuenta que la vida no da para atrás. O sea, es algo obvio, ¿verdad? Pero cuando tú te das cuenta y te sientas en la idea de, o sea, el hecho de que tú no vuelves a vivir lo que acabas de vivir, te aterra. Sobre todo como mamá, porque te das cuenta que tu hijo está creciendo, se te va la vida y no te perdiste muchas cosas. Y a mí me estaba pasando ya eso, me estaba perdiendo mucho de mi hijo. Y yo me di cuenta que yo no quiero ser esa mamá, y mucho menos en estas primeras etapas tan cruciales de su vida. Estos primeros años que yo sé que yo le hago mucha falta y yo sé que es muy, muy importante que yo esté presente con él. Así que fue y ha sido algo que honestamente me continúa motivando, el hecho de saber que tengo control de mi tiempo o al menos puedo manejar mejor mi tiempo, porque uno nunca tiene 100% el control de las cosas, pero sí es mucho más llevadero el hecho de que son las 3 de la tarde o ponle el mediodía y quiero almorzar, pues puedo estar en mi casa con mi hijo o puedo ir a ver a casa de mi mamá que me ayuda y puedo estar con mi hijo. O, por ejemplo, si estoy muy cansada, no dormí anoche, puedo tomar un descanso de 2 horas y vuelvo a trabajar. O sea, no pasa nada. Y creo que eso es priceless. Yo creo que el tú poder manejar tu vida acorde con tu estilo de vida, con tus necesidades y no estar presa o arraigada a un sistema, que es muchas veces lo que sugiere el 9 to 5 o el 8 to 5, para mí eso es el valor más increíble. O sea, y esa fue la razón principal en este caso por la cual yo decidí irme por mi cuenta. Esto fue hace un mes cuando tomé la decisión. Aparte también de otras razones por las cuales estaba viviendo dentro del trabajo, yo creo que eso es otro tema, incluso hasta para el podcast, creo que es un tema muy, muy jugoso, ¿verdad? Algo que podemos discutir luego, pero mientras tanto, sí, estas fueron las razones principales por las cuales tomé la decisión. Decidí hacer este video también porque hoy tuve mi primera reunión con un cliente potencial como empresaria. Esto es a big deal. Es para mí súper importante porque si yo hace un mes renuncié, pues le llevo como 1.5 meses tratando de make this work, creando un concepto
increíble de negocio junto a mi socia y junto a mi equipo de recursos que han estado desde el día uno conmigo, que dijeron creo en esto, vamos para allá, o sea, y ha sido muy bonito y ha fluido increíblemente, aparte del apoyo tan maravilloso que siempre tengo de mi familia. Y se ha ido cojando a tal punto que hoy presentamos por primera vez, hicimos nuestro primer pitch y fue un éxito. Ahora queda dar follow-up, ¿verdad? Y continuar con el resto de los procesos, pero fue un éxito y yo me siento tan afortunada y me siento tan... Es raro explicarlo, pero me siento tan liviana, como que todo está encajando, todo lo que está pasando pasa y ocurre a mi favor. Y lo digo así, y lo digo con toda la intención de manifestarlo a Dios y al universo. Todo lo que yo trabajo se cumple y todo lo que está ocurriendo ocurre a mi favor porque me di la oportunidad, porque sé que esto funciona, porque sé que esto está diseñado para ser un éxito, porque sé que yo nací para ser exitosa y yo me siento demasiado feliz, tranquila, en paz, que yo creo que más que tener paz en la vida, uno no puede pedir más nada. Sin embargo, antes de la reunión, yo te puedo decir como 1 o 2 horas antes de la reunión, que yo me estaba preparando, que llegué antes al lugar para poder estar ya set, prepararme y oye, era con una persona con quien yo hice contacto que aprecio muchísimo de la industria de las comunicaciones como parte de mi experiencia en el campo. O sea que ya yo tenía una cierta confianza con esta persona y aún así ese imposter syndrome estaba bailando encima de mí. O sea, estaba haciendo fiesta en mi cabeza y yo decía, Dios mío, jamás pensé que yo iba a vivir esto con algo que yo, practicándolo en mi hogar, me siento tan segura de mi idea, me siento tan potente, me siento tan increíble, tan creativa y tan dirigida, ¿no? Entonces, de momento, cuando voy a presentarlo, tenía un miedo, un río de dudas. Y yo decía, ¿tú sabes qué? Si esto me está pasando, debe ser algo bueno. Debe ser porque estoy enfrentando unos retos que van más allá de lo que ya yo estoy acostumbrada, así que esto es algo bueno. ¿Y sabes cómo yo lo manejé? Yo dije, no puedo pretender que esto se elimine con una respiración, porque no va a pasar. Tengo que aceptar que esto ya está en mí, que tengo estos sentimientos, que tengo estas emociones, y tengo que aprender a coexistir con ellas. Pero no voy a dejar que esto domine y mucho menos determine lo que va a ocurrir y cómo voy a actuar ante la situación. Y así fue. Lo hice con miedo, pero lo hice. Y así es en la vida. Tú actúas con o sin nervios, pero lo haces y muchas veces es con nervios, es con miedo y es con terror, pero lo haces. Y ese es el reto más grande, no solamente de los empresarios, sino de aquellos que se lanzan a hacer algo nuevo, es hacerlo con miedo. Y yo lo viví esta mañana y dije, wow, qué increíble el pensar que esto no me iba a pasar con algo que ya yo estaba súper segura, que yo lo he practicado, que yo lo he hablado múltiples veces, que creo en el concepto, creo en lo que estoy haciendo. De momento empiezo a dudar de mí, empiezo a pensar, ¿qué se supone que yo haga? Empiezo a decir, esto no va a funcionar. ¿Qué tengo yo que ella vaya a confiar en mí? Muchas cosas que de momento no iban al caso. Y yo dije, ¿tú sabes qué? No, estoy aquí porque yo merezco estar aquí, porque tengo la capacidad de estar aquí. Tengo la preparación, tengo el conocimiento, tengo un concepto increíble que sé que va a cambiar vida y yo sé que va a revolucionar el mercado y yo sé que va a ser algo exitoso y voy a llegar súper lejos con esto y vamos tú sabes, vamos a crear un movimiento extraordinario en la industria. Entonces, siempre voy a tener miedo a la comparación, siempre voy a tener miedo a las dudas, siempre voy a tener miedo a
¿realmente hice el research suficiente? ¿Realmente entiendo lo que está pasando en el mercado como para sugerir una solución tan potente? Pero ¿sabes qué? Lo hago. Lo hago porque sí lo entiendo, porque yo soy buena en lo que hago y porque todos estos pensamientos intrusivos que entran, it's a flight or fight thing. O sea, es una cuestión de supervivencia que ya está engranado en nosotros y es inevitable que nosotros no lo sintamos en momentos tan importantes, tan significativos, ¿verdad? Porque hace millones de años era si un león estaba en tu radar y ahora es, ¿verdad? Si tú vas a poder cumplir con un sueño o una meta. O sea, los retos claramente han cambiado del cielo a la tierra, pero el miedo como ser humano a enfrentarse a algo que no está en tu zona de confort sigue siendo parte de nuestra biología. Por lo tanto, no necesariamente se va, y mucho menos cuando es algo tan importante. Creo que esto es algo que hay que recordarnos siempre y es una de las razones por la cual mucha gente se detiene, no solamente a trabajar algún proyecto como empresario, sino a hablar en las redes sociales, a tener una presencia digital, a compartir su historia, lo que sea. Y es por esto, es porque pensamos, uy, no, si yo estoy sintiendo este miedo, esta incomodidad, eso es que no me conviene. No me conviene, no, es que estás nervioso o nerviosa porque es algo muy importante para ti, porque quieres que funcione claramente, porque quieres tener control de la situación. Y no tiene nada de malo, solamente tienes que aprender a coexistir, a aceptar que tienes miedos, que tienes traumas, que tienes inseguridades, pero que no determinen tus acciones, que no determinen tu futuro. Porque ahí está la clave, cómo tú manejas tus retos, tanto externos como internos. Y en mi caso fueron internos en el momento, porque yo tenía todas las de ganar en ese momento. Encontraste el parking perfecto. O sea, yo llegué súper bien en un momento donde no había casi nadie. Un día precioso. Me arreglé el pelo, tenía una ropa bonita. O sea, yo estaba lista para ganar. Yo estaba lista para triunfar. Me vestí para triunfar. Y sin embargo, por dentro estaba como, ¿y ahora qué? Entonces me di cuenta y dije, esto es lo que mucha gente ha hablado, esto es lo que muchos psicólogos te advierten, esto es lo que muchas personas enfrentan a diario. Y es, ¿sabes qué? Y tuve una conversación conmigo misma en ese momento y dije, mira, tengo que aceptar que existes, tengo que aceptar que estás en mí, tengo que aceptar que me dueles, pero no voy a dejar que tú determines mi camino. No tienes el permiso. Así que eso es todo. Y así fue. Con todo y miedo, toda inseguridad, me senté en esa mesa junto a mi socia y dimos una presentación de usted y tenga, de calidad, a tal nivel que esa persona que es un cliente potencial salió tan contenta, creyó en lo que nosotros creemos, la hicimos convertirse en aliada, la hicimos ver lo que nosotros vemos. Y yo creo que eso es muy, muy difícil, ese storytelling para tú presentarle algo a una persona que jamás lo ha visto o que realmente nunca le has presentado un concepto, y que esa persona de momento diga, I'm on your side, me gusta, creo muchísimo en esto. Eso es ganar, eso es ganar. Y hoy fue un día de triunfo, sin duda. Pero más que todo, fue un día de triunfo porque no permití que mis dudas ni mis inseguridades decidieran por mí. Y eso es un gran logro, sobre todo porque puede ser muy difícil ignorar esas emociones, muy difícil. Pero ahí es donde tú tienes que recordar cuál es tu meta, cuál es realmente tu objetivo, por qué estás donde estás, qué es lo que tú quieres hacer, y recordarte de ese sueño para entonces lo demás que se arrastre. Pero, en fin, el mensaje es ese, con o sin miedo, pero hazlo. Muchas veces va a ser con miedo, te lo aseguro.
quiero terminar con esta anécdota porque es una de mis anécdotas favoritas en mensajes, ¿verdad?, de crecimiento personal y resulta ser uno de los personajes que marcó mi niñez. Y Chespirito, para aquellos que no saben, él es el escritor mexicano que desarrolló El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y muchos personajes. Fue un ícono de la televisión mexicana, de la era dorada de la televisión mexicana, y marcó la niñez de muchos de nosotros. Y en una entrevista hace muchísimos años le preguntan a Roberto Gómez Bolaños, que es Chespirito, ¿por qué, verdad, el personaje del Chapulín Colorado él lo pinta o lo disfraza como un héroe cuando siempre tenía miedo? Y siempre tenía miedo a hacer esto o a hacer lo otro. ¿Y por qué él lo pinta como un héroe si los héroes se supone que sean invencibles, intocables, ¿verdad? Y Chespirito le dice, bueno, lo que pasa es que el verdadero héroe lo hace con miedo y enfrenta sus miedos para poder lograr sus metas. El verdadero héroe no vive sin emociones. El verdadero héroe siente y padece. Pero la diferencia a otras personas o a otros seres es que el verdadero héroe, aún con miedo, se lanza. Y eso es lo que te destaca y eso es lo que te hace llegar aún más lejos en la vida. Y esa frase o esa anécdota que él cuenta para mí se quedó conmigo porque tiene tanto valor y tanta razón, y es precisamente lo que nosotros vivimos y me pasó esta mañana. Con miedo, con mucho miedo y mucha incertidumbre, dije, no, me voy a bajar del carro y voy a enfrentar a esta persona que aprecio mucho y voy a hablar de lo que creo y voy a presentar esta idea que tanto creo y que sé que va a ser muy exitosa. Y nos fue súper bien. Entonces imagínate si yo no me hubiese bajado del carro. Imagínate si yo hubiese dicho, ay no, mejor me quedo en mi casa arropada viendo televisión y no quiero enfrentar miedos, no quiero sentirme incómoda, no. Pues nada de lo que yo me proponga entonces va a salir. Nada de lo que yo sueñe ni de lo que yo quiera dirigir va a salir porque no estoy haciendo que las cosas pasen. No estoy abriendo las puertas adecuadas, no estoy enfrentando las circunstancias adecuadas y todo eso conlleva salir de tu zona de confort en la mayoría de las veces. Así que hazlo con o sin miedo. Muchas veces con miedo, pero no permitas que eso determine tu potencial, ni el futuro de tus acciones, ni cómo vas a llevar a cabo tu siguiente paso. Porque tú tienes la clave. Tú tienes absolutamente todo lo que hace falta para lograr tus metas. Solo tienes que confiar en ti. Tan sencillo y no tan sencillo. Pero así. Tienes que confiar en ti y tienes que aprender a coexistir con el resto de tus emociones. No se trata de ser invencible. No se trata de no sentir y no padecer. Al contrario, se trata de, a pesar de tener ese miedo, a pesar de tener esa inseguridad, es decir, te siento, me dueles, te acepto, pero yo voy a mí. Y ya. Yo creo que esto también es un recordatorio para mí, para todo lo que se vaya trabajando y se vaya dando con el favor de Papá Dios. Y realmente fue un día de crecimiento y de entender que uno es más fuerte y más valiente de lo que uno piensa.